Quisiera comenzar con algunas expresiones de gratitud, primero y principalmente a Dios por la gracia de poder compartir con ustedes esta mañana, estos minutos que vamos a compartir. Después al pastor Diego Teucet por su gesto de poder facilitar la posibilidad de estar con ustedes acá, a la comisión directiva de la asociación por la confianza en poder compartir estos minutos y por supuesto a todos ustedes que están aquí para poder compartir unos minutos. Acá tenemos una primera placa que dice mirar y observar. ¿Lo ven bien de ahí? La primera cosa que quiero compartir con ustedes, que es como introducción desde las Escrituras, si bien lo que voy a estar compartiendo con ustedes estos minutos no es técnicamente una prédica como lo podemos hacer en otros momentos, sino un mensaje que tiene un marco de referencia en relación a el liderazgo y la gestión. Pero antes, vamos a poner esto acá, antes, ahí está, ¿sí? ¿Se escucha bien? Antes quisiera hacer referencia a una experiencia vivida por Moisés, que Hechos 30 nos cita, y quiero compartir con ustedes la diferencia entre mirar y observar. Dice en Hechos 7:30 que pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, estamos hablando de Moisés, en la llama de fuego de una zarza, experiencia que todos nosotros conocemos. Y esta experiencia es fenomenal, este fuego, digamos, que aparece en la zarza, y por supuesto que a cualquiera de nosotros que nos pasase una situación de este tipo, nos va a llamar la atención, y vamos a hacer una primera cosa, que es lo que dice el versículo 31. Dice, entonces Moisés mirando, que es lo que muchas veces nosotros hacemos con los fenómenos, las cosas que aparecen alrededor nuestro. Miramos. Pero no solamente por mirar vamos a tener acceso a una palabra que vamos a dejar esta mañana, que es distinguir qué hay detrás del fenómeno que estamos mirando. Dice que Moisés primeramente miró, se maravilló de aquello que estaba observando, pero después hizo una cosa que fue acercarse para observar. Y esta es la invitación que yo quiero hacer con ustedes esta mañana. Es no solo mirar algunos fenómenos que son muy cercanos a todos nosotros que trabajamos con el liderazgo, que lideramos en distintas organizaciones, sino que no solamente sean cercanos y que los miramos, sino que podamos acercarnos a observarlos de una manera diferente, como es el fenómeno del liderazgo, como es el fenómeno de la gestión. Y miren qué interesante este principio. Moisés mira, pero sin observar. Se acerca, observa, ya su compromiso, su vocación es ver algo más de lo que estaba viendo, algo así como cuál era la mirada de la mirada que tenía de este fenómeno, qué era lo que había atrás. Y recién cuando Moisés toma esto, dice el versículo 31, que vino a él la voz del Señor. Y esto es un principio interesante, que muchas veces nosotros hablamos, y como líderes es un tema que es importante prestar atención, de lo que miramos, de los fenómenos que se nos aparecen adelante. Hablamos del liderazgo, hablamos de la gestión, hablamos de la gente, pero probablemente y muchas veces sigamos hablando de la misma manera que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, en base a lo que miramos. Y no podremos hablar ni actuar de una manera diferente si no nos acercamos a observar el fenómeno y que ahí empiece a aparecer esa voz que necesitamos escuchar. Razón por la cual yo los quiero invitar esta mañana a no solo mirar algo que ustedes ya conocen, que es el liderazgo, que es la gestión, sino dar un paso más adelante y acercarnos desde una vocación de observar y ver qué hay detrás de ese fenómeno. Efesios 5, otro pasaje que seguramente ustedes tienen muy presente y conocen muy bien, dice 15, el verso 15, mirad pues con diligencia. Este pasaje del versículo sería mucho más poderoso si sacásemos las comas y pusiésemos una coma después de la palabra diligencia, desde el punto de vista del énfasis. No es un solo mirar, que es lo que hizo Moisés ante la zarza. Acá ya va directamente la instrucción
a poder observar con un compromiso diferente. Mirad con diligencia es una mirada mucho más dedicada. ¿Y qué cosa? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. En otras palabras, probablemente si nosotros simplemente seguimos siendo quienes somos y haciendo lo que hacemos, desde lo que hemos visto durante mucho tiempo, quizás nos perdamos la posibilidad de observar qué es necesario hacer en un tiempo diferente. Por lo tanto, la invitación para todos nosotros hoy tiene que ver con esto de animarnos a dar un paso hacia adelante para poder observar y, por supuesto, en la medida que vamos observando, que vamos profundizando en el fenómeno, podamos hacer distintas elecciones y decisiones conforme a lo que nos va haciendo sentido, con la voz del Señor en nuestro corazón, con la palabra de Dios como fundamento y con aquellas necesidades que cada iglesia en lo particular pueda tener. En esta próxima placa, que tenemos una imagen muy particular, que es la de un barco, y dice coraje y horizonte, es una metáfora, desde el pensamiento metafórico que quiero acercar con ustedes, en una ciudad muy particular como Rosario, que tiene un río tan hermoso que la va acompañando a la ciudad, ¿no? A lo largo de todo su recorrido. Y seguramente habrá aquí hermanos de distintas ciudades del país que también tienen esta posibilidad de aplicar esta metáfora a lo que tiene que ver con el agua, con el río, con el mar, con la navegación. Ustedes saben que dicen los navegantes que hay dos cosas que no le pueden faltar a los navegantes para poder salir a navegar. Número uno, coraje. Para salir a navegar hay que tener coraje. Esta palabra coraje, que en su etimología viene de la palabra corazón, cor, hay que poder disponer en el interior y en el corazón salir a navegar. En virtud de que salir a navegar anticipa que probablemente tengamos una cantidad de desafíos que en tierra no vamos a tener, que en la mar, como se dice, tengamos una serie de circunstancias que en tierra no vamos a tener. Entonces, es como que necesitamos estar anticipando el coraje si vamos a salir a navegar esos mares. Ni hablar si queremos conocer nuevos mares. Por lo tanto, un navegante necesita coraje, pero no alcanza solamente con coraje. Es necesario también tener horizonte. Porque un navegante que tiene coraje pero no tiene horizonte, probablemente más de una vez se encuentre dando vueltas en círculo. Y dando vueltas en círculos, desde el punto de vista emocional, significa que muchas veces los seres humanos, y especialmente los líderes, nos frustremos. Porque le ponemos muchísimo coraje a lo que hacemos, pero vemos que los resultados o los frutos, bíblicamente hablando, cuestan en llegar, o esos frutos no son los que anticipábamos que podía haber. Razón por la cual coraje para salir y horizonte para avanzar son dos cualidades desde el pensamiento metafórico muy importantes para un líder. Desde mi punto de vista y desde mi interpretación, el líder del siglo XX ha llegado cansado al siglo XXI. Y ha llegado cansado al siglo XXI porque ha puesto muchísimo coraje, pero no ha construido horizonte. O el horizonte que lo ha llevado adelante ha sido un horizonte que no ha sido repensado, revisado, compartido con otros, colegiado de alguna manera. Así que en esta presentación vamos a hablar alrededor de la necesidad de poder avanzar con coraje, especialmente cuando estamos ahí en el medio del mar y a la derecha tenemos agua, a la izquierda agua, adelante agua, atrás agua, abajo agua, arriba cielo y no sabemos, hemos perdido algunas referencias. Y la pregunta es, ¿qué pasa en ese momento? ¿Solo con coraje? No, no alcanza el coraje. ¿Solo con horizonte? No, tampoco alcanza. Porque un navegante con horizonte pero sin coraje no se anima, no avanza, se queda paralizado. Por lo tanto, los líderes en el siglo XXI necesitamos pensar, reflexionar acerca de la importancia que tiene unir el coraje, esa valentía que se le pedía a Josué, diciendo, esfuérzate y sé valiente, ese coraje necesario para poder ir a un lugar distinto al que se está. Claro, Josué tenía un horizonte, ni más ni menos que la tierra prometida. Se podría pensar en algún momento que Moisés, en algún momento de su experiencia como líder, tuvo una crisis de horizonte. En algún momento él pierde algo de ese horizonte, que significa alguna cuestión
que haga que él no pueda seguir avanzando. A Josué lo que se le pide es coraje y no pierdas de vista ese horizonte. Uno de los mayores, como dice esta placa, límites en el desempeño y en la eficacia de las organizaciones del siglo XXI, de estas organizaciones, dentro de las cuales incluimos a las organizaciones que no son empresas cristianas, iglesias, ministerios. Las iglesias no somos empresa, pero tenemos una necesidad de organizarnos, por lo tanto, somos organizaciones. De ahí que incluimos dentro de las organizaciones a las iglesias, a los ministerios, a las asociaciones, a las convenciones, a las federaciones y, por supuesto, también a las empresas. Uno de los mayores desafíos ha tenido que ver en el hecho de que no se ha podido superar el modelo mental y la gestión del siglo XX. En otras palabras, las organizaciones en el siglo XXI continúan teniendo, en términos generales, la manera de observar, la manera de pensar y la manera de avanzar en términos de gestión de la misma manera que lo hacían en el siglo XX. Y algunas cosas, por supuesto, que son para continuar o repetir. ¿Te puedo pedir un poquito de agua, por favor? Gracias. Para repetir o para avanzar, pero son muchas más de las que ustedes se pueden imaginar, las que es necesario hacer un alto en la acción, porque no podemos parar para reflexionar. El gran desafío que tenemos los líderes del siglo XXI es hacer un alto en la acción y poder reflexionar de cuál es la manera de observar, no solo de quedarnos mirando lo que pasa, sino de observar, ver qué hay detrás de la zarza, ver cuál era la voz del Señor detrás de la zarza. No quedarse mirando el fenómeno, sino preguntarse qué hay detrás del fenómeno, qué es la voz del Señor detrás del fenómeno. Y poder empezar entonces a liderar y gestionar conforme a las necesidades del siglo XXI. Por eso dice aquí, necesitamos hacer un alto en la reflexión para repensar la manera de ser, la manera de hacer en este tiempo. Hay muchas empresas, y ahora hablo de empresas, que es un ámbito donde paso mucho tiempo asesorando o acompañando procesos de aprendizaje, de cambio, de transformación. Y hay muchas empresas que siguen en el siglo XXI poniendo el énfasis en lo que hacen y han perdido la sensibilidad de lo que son como organización. Ayer decía el pastor Marcelo algo interesante, ¿no? Nos encanta el hacer de Dios, tenemos algún tema con el ser de Dios. Nos encanta lo que Dios hace, pero quizás estamos teniendo que hacer un alto, pensar y reflexionar respecto a nuestra relación con el ser. Lo mismo pasa en el mundo de las organizaciones. Una cosa es lo que nosotros hacemos en las organizaciones, en las empresas, y otra cosa es qué tipo de organización somos. Por eso es tan importante hacer un alto para repensar el hacer, pero también quiénes somos. ¿Quién es cada uno de nosotros como líder, como pastor? ¿Quién es cada uno de nosotros como ser humano en relación con otros? Y por supuesto, manifestar y concretar eso en lo que nosotros hacemos. Y esto es muy importante porque, como dice acá, nosotros probablemente ya no estemos en una época de cambios, sino estemos ante un importante cambio de época. Muchas gracias. Gracias. Un hombre llamado Leonardo da Vinci, un artista, un pensador, un ingeniero, un arquitecto, un hombre emblema del Renacimiento, siglo XVI, que supo decir ante una cantidad de cosas que estaban pasando, no se quedó solamente mirando lo que estaba pasando, sino que se animó a ir detrás de lo que estaba pasando y se preguntó lo siguiente: ¿estaremos en una época de cambios o estaremos frente a un cambio de época? Quizás como nunca, 5 siglos después, estemos ante la necesidad de hacernos una pregunta similar. Hoy no tenemos un Da Vinci y tampoco lo necesitamos. Hoy tenemos la posibilidad de poder encontrarnos, conversar, reflexionar y sí tomar una pregunta disparadora muy importante
que dice, estaremos en una cantidad de cambios que están sucediendo, pero se mantiene el mismo sistema, el mismo statu quo. Los cambios que están pasando a nuestro alrededor, esas zarzas ardientes que empiezan a aparecer, ¿están aislados? ¿O será, como dice el pensamiento sistémico, que hay veces, desde el pensamiento sistémico, que ciertos cambios tienen la capacidad de impactar masivamente de una manera que cambie el sistema? Y si nosotros seguimos viendo las zarzas ardientes a nuestro alrededor, desde el pensamiento metafórico, si seguimos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, pensando que solamente son cambios aislados, probablemente no estaremos a la altura de la época. Nuestra hipótesis es que hay una serie de cosas que vienen sucediendo desde la década del 80 al día de hoy, 17 años iniciado el siglo XXI, que están significando un cambio de época. Ustedes se podrán preguntar algunas cosas que inclusive pueden intuir. Si yo les preguntase a ustedes qué piensan de la información, qué piensan de la tecnología, seguramente ustedes intuitivamente van a hacer referencia a que algo está pasando con eso. Pero concretamente se podrían preguntar qué está pasando. Solamente voy a dar dos referencias. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2014 se generó información en la misma cantidad que se generó entre la creación del hombre y el 2014. Para que ustedes tengan simplemente una idea, eso está medido. Y eso significa 21 zettabytes. ¿Qué significa 21 zettabytes? No viene al caso, pero simplemente es, 5 zettabytes, que es un 5 con 21 ceros, eso quise decir. 5 zettabytes. ¿Qué es 5 zettabytes? Un 5 con 21 ceros. ¿Qué cabeza puede administrar semejante información? Ahora, quiero comentarles que en la manera de ser y hacer iglesia de este siglo XXI, quienes nosotros aspiramos que sea, como decía el pastor Marcelo ayer, el objetivo de la salvación, las almas ganadas, vienen rodeadas de manera casi invisible por el impacto de la información. Y aún las personas que están debajo de los techos de nuestras iglesias siguen siendo impactadas. Y una de las cosas de mayor consecuencia es la distracción respecto a la información que se genera, que es imposible de procesar. Se dice que para el año 2016 fueron 10 zettabytes, o sea, se duplicó la información. Un 10 con 21 ceros. Y probablemente para dentro de 2 años tengamos 20 zettabytes, imposible de gestionar. Esas tecnologías que ustedes tienen en la mano, teléfonos inteligentes, tablets, están formateando un nuevo ser humano. El ser humano que se acerca a una organización, y hablemos ahora de la que nos interesa, que es la cristiana, viene semi-formateado por la tecnología. Y podría citar una serie de cosas más que están sucediendo, que nosotros podemos mirarlas como quien mira la zarza ardiente, o podemos acercarnos a observar el fenómeno y ver qué impacto tiene en un montón de ámbitos de nuestra vida, en un montón de cosas que están sucediendo. Entonces, hay un cambio de época. En esta placa ustedes tienen algunas reflexiones del cambio de época. Venimos con 400 años de racionalismo y antropocentrismo, con muchas luces y con muchas sombras. Hubo un filósofo que dijo, pienso, luego existo, y organizó una teoría racionalista alrededor de la razón que ha generado algunas luces. ¿Por qué? Porque cuando se inicia ese pensamiento, una de las cosas que sucede como gran cambio que Da Vinci observó es que se rompía con el pensamiento dogmático católico, por ejemplo. Ahí aparece la Reforma Luterana, por supuesto, pero empiezan a aparecer una cantidad de cosas más que eran muy importantes para la humanidad. Porque el hombre, la mujer, los seres humanos salían de estar enclaustrados en el pensamiento dogmático, en el feudalismo, comienza a haber más libertades y más responsabilidades. Pero las grandes sombras que dejó esa época fue una gran autorreferencialidad. El hombre pasa a ser el centro, una etapa que se llama antropocéntrica. Aprendimos a gestionar, pero en un mundo blanco y negro, que ha dejado una profunda grieta social. Quiero decirles que la idea de la grieta no la inventó la nata. La idea de la grieta la inventaron 400 años de racionalismo, de ver quién está en lo correcto, quién está en lo falso, quién tiene la razón, quién miente, quién dice la verdad. Y básicamente
ese racionalismo excesivo se comprometió con la razón y con la verdad personal, humana, no con la verdad que libera. Por eso llegamos hoy, 400 años después, a un mundo que está fragmentado, a un mundo que está partido. Hemos venido de gestionar en blanco y negro, como si fuera un joystick de un juego que hacemos así o así. Esto nos ha dejado la época anterior. El siglo XXI, como dice acá, amanece, pero nos muestra un mundo cromático y nos muestra un mundo con la sorpresa del gris. Necesitamos entonces competencias de facilitación y no tanto de resolución. ¿Por qué? Porque mientras que en el siglo XX la resolución era el horizonte, hoy no terminamos de solucionar algo que ya tenemos todo el tiempo nuevos problemas, nuevos inconvenientes, nuevas situaciones. La cantidad de problemas y preguntas que plantea el mundo que lo llamamos cromático, de colores y con los grises que antes eran intolerables, no nos da tiempo a poder responder que ya estamos teniendo otra situación. Por lo tanto, el líder del siglo XXI no va a ser un líder resolutivo, va a ser un líder facilitador, para que, teniendo un horizonte, nos mantengamos avanzando. Las consecuencias que nos ha dejado la época anterior están muy claras y muy manifiestas. Necesitamos darnos cuenta, poder observar detrás del fenómeno del liderazgo, que sigue siendo necesario, que necesitamos un liderazgo que sea capaz de hacer un alto en la acción y distinguir para poder elegir. Hubo un pensador matemático, físico, inglés llamado Kelvin que dijo: lo que no se observa en la próxima placa no se puede medir. Siglo XIX. Lo que no se observa no se puede medir. Es interesante que Moisés se haya tenido que acercar a observar, porque lo que no se observa no se puede medir. El tema, yo me pregunto a mí como líder en este siglo XXI, ¿cuántas veces me encuentro conversando acerca de cosas que simplemente veo, pero no he hecho la acción comprometida de ir en búsqueda de observar lo que no veo? Dado que lo que no puedo observar no lo puedo medir, lo que no se puede medir, diría Kelvin, no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada. Hago un alto en la acción, reflexiono y pienso en mi vida, en los equipos que formo parte, en las personas que me toca liderar. ¿Hay alguna instancia en esta organización, en estas redes de relaciones, que la cosa se ha degradado? ¿Hay alguna relación en mi vida donde quizás veo que se ha degradado? Yendo del final hacia el comienzo, río arriba, si algo se ha degradado, es porque no ha mejorado. Y si algo no ha mejorado es que no llegué a tiempo a cambiarlo. Pero yo no puedo cambiar lo que no puedo medir. Y no puedo medir lo que estoy ciego ante la ceguera. Por lo tanto, el líder del siglo XXI necesita animarse a observar y a medir. Si no podemos medir, no podemos cambiar. Observar y medir significa distinguir. Si no distinguimos, estamos en la ceguera. Si nosotros pensamos que el liderazgo en el siglo XXI es el mismo que el liderazgo en el siglo XX, cuando gran parte del crecimiento de nuestras organizaciones descansa en la juventud, y la juventud tiene una manera de ser, estar y convivir, de tener horizontes diferentes a los que tenían las personas cuando se acercaban hace 30 o 40 años atrás, vamos a quedar fuera de juego. Suelo decir que uno de los grandes problemas que tenemos en educación es que tenemos instituciones, directivos y currículas del siglo XIX, docentes promedio del siglo XX y educandos del siglo XXI. Si no conciliamos esta situación, la educación, que es la esperanza, por cierto, no va a poder ser una posibilidad para nosotros constituirnos en la sociedad que deseamos, inclusive como cristianos. Razón por la cual
Distinguir para el líder del siglo XXI es muy importante. ¿Para qué? Para poder hacer visible lo invisible. ¿Ven esta placa que está acá? ¿Ven que dice las distinciones nos permiten hacer visible lo invisible? ¿Ven que invisible casi no se ve? Claro, porque es invisible. El tema es que la distinción permite que aquello que no se ve, se vea. El día que los científicos distingan el virus del HIV, por ejemplo, van a generar la vacuna, y al generar la vacuna van a poder ayudar a mucha gente. En tanto y en cuanto no se distinga lo que es invisible, no se puede tomar acciones, no se puede cambiar, no se puede medir. La invitación de esta mañana es dar un paso adelante para poder empezar a distinguir. Miren, yo voy a poner una placa acá, simplemente donde están sentados, un ejercicio. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. ¿Lo ven? Todavía no. ¿La puedes sacar, por favor? Eso, gracias. Voy a poner una placa y le voy a pedir, por favor, probablemente en la placa no se distinga, pero digan ahí donde están sentados qué color tiene cada palabra que está ahí. Y díganlo sentados ahí rápidamente el color de cada placa, de cada palabra en la placa. A ver qué sale. Ahora sí, por favor. Bueno, algo se ve. Bien, fantástico. Muy bien, ahí nomás. Probablemente hayan escuchado al lado que cuando leía, veía y decía el color de la primera palabra era más indefinido por el LED, pero decía amarillo. Quizás escucharon algún amarillo por ahí. Y en el segundo escucharon algún azul. Resulta ser que la consigna, ¿cuál era? El color. ¿Pero les pasó a alguno de ustedes que leyó la palabra tal cual está? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos distinguiendo acá? Ahora sí podemos avanzar, por favor, en la próxima. Dice acá que lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado, es que nuestra función cognitiva absorbe, invalida, inhibe desde el hemisferio izquierdo, cualquier acción del hemisferio derecho, que es el que puede distinguir los colores. Algo pasa neuralmente que nuestro cerebro no deja que sigamos la consigna y que la hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, como dice acá, durante 400 años, seguramente la mayoría de ustedes no estuvo durante todo ese tiempo, pero fue afectado por una cultura de 400 años donde nosotros buscamos, como dice la placa, y tenemos el compromiso con la verdad. Nos ha adormecido ese compromiso con la verdad y con la razón en términos de desarrollo personal, organizacional y social. Distinguimos racionalmente el nombre de la palabra, como está escrito, pero no le da a nuestra parte racional tiempo a la parte de nuestro cerebro que pueda responder holísticamente, creativamente, porque el pedido de que digan el color que está en la placa es un pedido artístico. Se le pide al cerebro que cumpla su parte holística, creativa. Sin embargo, el hemisferio izquierdo que le dice, usted cállese la boca, le dice al derecho. Porque ahí hace 400 años que yo cuando leo de izquierda a derecha y ahí dice amarillo. Sí, le dice el cerebro hemisferio derecho, pero te acaban de pedir que digas el color. Y yo en mi parte, que colaboro con vos y vos colaborás conmigo, te puedo dar ese dato. Eso no es azul, es rojo. Y el hemisferio izquierdo inhibe esa función. Por supuesto, como el cerebro trabaja en una unidad de tiempo, que es el milisegundo, ni siquiera segundo, milisegundo, en milisegundos probablemente ustedes resuelvan la situación. Pero es notable ver cómo al principio, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tu cerebro y el mío va a hacer lo que cree que es correcto. Y como diría un autor, aquello que creemos que es correcto suele ser muchas veces totalmente innecesario. ¿Cuántas veces en nuestro liderazgo hacemos lo que creemos que es correcto, pero es totalmente innecesario? Tenemos acá una placa que dice cuántos pases de pelota. Probablemente la mayoría de ustedes conozca esto. Es un video, por favor, simplemente hagan foco en contar la cantidad de pases de pelota de las personas que tienen una camiseta blanca. Y simplemente, por favor, cuenten los pases de pelota. Aquellos que hicieron este ejercicio, que ya lo conocen, no le digan al lado, yo te digo. No hace falta, porque ese es el liderazgo del siglo XX, le quiere dar respuestas a la gente todo el tiempo.
Y como nosotros estamos trabajando para el liderazgo del siglo XXI, que está más comprometido con la pregunta que con la respuesta, no lo codeen al de al lado. Este es justo el momento que no hay que decirle nada al de al lado. ¿Vieron que siempre a veces le decimos que le digamos algo de al lado? No le digan nada de al lado. Levanten la mano, por favor, quienes nunca vieron este video por lo que estoy diciendo. Ah, muy bien, la mayoría. Va a ser una dinámica fantástica entonces. Vamos a poner el video. Cuenten la cantidad de pases de pelota de básquet del equipo de camiseta blanca. ¿Preparados? ¿Están ahí? Señora, no codea al de al lado. Le pido, por favor, déjelo que mire. Acción, por favor. ¿Cuántos pases de pelota del equipo blanco? Muy bien, ahí terminó, volvemos a la placa. Seguramente contaron los pases de pelota del equipo blanco. Voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Cuántos contaron 10 pases? Levanten la mano, por favor. Muy bien, 1, 2, 3, 4. ¿11 pases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿12 pases? Muy bien. ¿13 pases? Muy bien. ¿14 pases? La mayoría. Muy bien. Aquellos que nunca vieron el video y que contaron los pases, mi pregunta es, ¿pases de pelota de básquet de camiseta blanca con gorila o sin gorila? Ah, se quedaron mudos, o sea que dijeron, este señor perdió la línea de reflexión de la presentación. La pregunta es, ¿con gorila o sin gorila? Y la señora de la primera fila me mira como diciendo, ¿necesitas más agua? ¿Qué te pasa? Estamos contando los pases. ¿Qué gorila? ¿Qué gorila? Este gorila. ¿Podemos poner, por favor, de nuevo el video? El video, por favor. Gracias, ahí va. ¿Con gorila o sin gorila? Muy bien. Gracias. Volvemos a la placa anterior. Interesante. Si alguno de ustedes en esa silla está pensando algo que yo pensé cuando me pasaron este video, esto fue en el siglo XX, fue hace más de 15 años, pero yo pensé, me cambiaron el video. Y me respondieron, no cambiamos el video. Me dijeron algo más que no lo voy a decir porque no viene al caso. Yo voy a decir lo siguiente, no cambiamos el video. Esa inquietud o esa pregunta, me cambiaron el video, es una pregunta del siglo XX. El líder del siglo XXI se acerca al fenómeno para ver qué hay detrás de esta situación. Y acá hay algo maravilloso. Nuestro cerebro fue entrenado para poder especialmente hacer foco en las partes y no pensar globalmente. O algunos más creativos y holísticos piensan globalmente y sacrifican la parte. El líder del siglo XXI necesita conciliar estos dos movimientos. Necesitamos poder ser capaces de pensar y ver globalmente y actuar localmente. Nuestro cerebro está, como dice esta próxima placa, está un tanto adormecido. Nos hemos adormecido por venir haciendo siempre lo mismo de la misma manera y para colmo creer que tenemos razón. El líder del siglo XXI es aquel que comienza teniendo la capacidad de desafiarse a sí mismo y no enojarse cuando otros lo desafían. Porque la volatilidad, el cambio es tan intenso, tiene una vertiginosidad tan grande que si nosotros no acompañamos en nuestra disposición anímica, mental, emocional, relacional y corporal ese cambio, el cambio nos saca del juego. Y vas a estar hablando con una persona y yo voy a estar hablando con una persona y la persona nos va a estar mirando y va a decir, no entendió nada. Y alguno de ustedes debe estar pensando, bueno, para él es fácil. ¿Por qué? Y porque para él es fácil porque debe estar empezando en esto. Quiero darles una noticia, mala o buena la juzgan ustedes. No es el caso. La semana que viene cumplo 55 años. Conocí al Señor y me convertí cuando tenía 17. Hagan ustedes sus cálculos. La mayor parte de mi vida
lideré y gestioné con el modelo mental del siglo XX. Así que no es alguien que viene a decirles, esto es así porque nací acá. No, nací allá. Y gran parte de la manera de hacer las cosas y de ser frente a las cosas fue desde un modelo mental que ya no es. Y que en la medida que lo seguimos sosteniendo como líderes, empezamos a tener algunas complicaciones. Podemos avanzar en la próxima placa diciendo que estamos distraídos ante el cambio y ante esta situación entonces necesitamos un despertar. Yo voy a compartir con ustedes dos aspectos, dos ámbitos, dos lugares donde invitamos a acercarnos al fenómeno, observar, preguntarnos qué hay detrás, qué es lo que no estoy pudiendo ver, que si lo pudiese ver, quizás algunas cosas podrían ser un tanto diferentes. Quizás empezase a bajar los costos que tiene hoy liderar. Quizás empezase a bajar algunos costos de lo que significa gestionar en el mundo en el cual nosotros vivimos. Voy a compartir con ustedes dos aspectos. Liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, hablamos de estilo de liderazgo. Hubo un pensador francés que dijo, el hombre, la mujer, no es su género, es su estilo. Si yo llamase a cualquier persona de esta sala, la invito acá adelante y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice Jorge o Fernanda. Y hay personas que conocen a Jorge y a Fernanda y le preguntamos a esas personas, ¿podrían por favor hablarnos de Jorge? Probablemente lo que empiecen a decir de Jorge tenga que ver con cualidades de su estilo. Y cuando hablemos de Fernanda, hablemos del estilo. Un pastor deja de ser pastor por su posición, por su ordenación, y empieza a ser observado de parte de la gente por su estilo. Por lo tanto, preguntarnos acerca del estilo, indagar acerca del estilo, desafiar el estilo, es algo muy importante. Un autor inglés decía que el liderazgo del siglo XXI tiene que empezar reflexionando acerca del estilo requerido. ¿Cuál es el estilo requerido? Si cuando hace 20 años atrás nosotros no preguntábamos a la gente, teníamos baja escucha y teníamos distancia con la gente y era admitido y era incluido, quiero decirles algo, en el siglo XXI esta situación hay que revisarla. Tenemos que hablar del estilo y como dice acá, el liderazgo es un fenómeno humano y social que es indivisible de una organización eficaz. El estilo de liderazgo personal y colectivo en una organización hace al estilo de la organización. En el siglo XX nos contamos un relato y una historia de que el líder podía ir por un lado y la organización por el otro. Voy a dar un ejemplo concreto de esto desde, digamos, las ciencias políticas. Venezuela como país es un país reflejo, testimonio de lo que es el estilo de liderazgo por un lado y la gente y la organización por el otro. El estilo de liderazgo que cree, habla, dice y hace todo lo que hace pensando que es correcto y sin embargo el pueblo, la gente, las personas viven una experiencia totalmente diferente. Pero yo me compro la historia de que mi estilo es una cosa y la gente entiende que si yo hago lo que hago es por algo. El siglo XXI dice es indivisible la idea de estilo y organización. ¿Qué estilo en el siglo XXI? Nosotros lo llamamos el líder que sirve. En una doble acepción. ¿Qué doble acepción? La gente y los resultados. A la empresa del siglo XX no le importó nunca la gente, le importó la productividad, los resultados. Hoy las empresas digo, se están empezando a hacer cargo que si no ponen el foco en la gente no son sustentables. A nosotros nos importó siempre muchísimo la gente, pero también los resultados relacionados con la gente. Y a veces tuvimos algún perfil y alguna impronta de reconociendo y diciendo que no somos empresas, comportarnos como tales en cuanto a los resultados. El líder que sirve se ocupa de la doble acepción, gente y resultados, ya que el líder que no sirve como líder. Claro, cuando yo hacía esta reflexión en el siglo XX, ¿qué me solían decir? Me solían decir, el líder que sirve solamente se ocupa de la gente, sirve a la gente, atiende a la gente, está con la gente. Hoy es cuestionable esa reflexión,
Porque yo puedo tener líderes buenos con la gente, pero, permítanme la palabra, malos con los resultados, no sirve. Yo puedo tener líderes buenos con los resultados y malos con la gente, sirve menos. El líder que sirve en el siglo XXI mira desde una doble acepción: gente y resultados, resultados y gente. La eficacia está ahí. En términos de gestión, como dice acá, que conforma una noción indivisible con el liderazgo, mira el líder del siglo XXI, ese que facilita la gestión, la manera de ser y hacer las cosas, no solamente lo que hacemos. ¿Cuál es la manera de ser cuando hago lo que hago? Yo puedo acomodar una silla haciendo lo que es correcto y sin embargo no ser sustentable desde quien hace lo que hace. Entonces el líder del siglo XXI mira esa doble situación, ve la costumbre, los estilos de gestión. El estilo de gestión hace al estilo de los líderes y viceversa. Empezamos a preguntarnos cuándo, dónde, por qué, cómo, con quiénes. Coraje, ¿se acuerdan? Y horizonte. Ahora, ese horizonte no es con cualquiera. Es muy importante hacia dónde vamos, pero probablemente muchas veces sea más importante con quién vamos. Y eso en el siglo XX el líder no lo cuestionaba. El punto es que él iba. Hoy el líder lo pregunta, lo cuestiona, observa, porque puede ser que no sea sustentable lo que hace en virtud de con quién hace lo que hace. Tengan en cuenta esta imagen, por favor. Liderazgo y gestión organizacional, como está en esta placa, es una noción, la próxima por favor, una noción de teoría organizacional indivisible. Liderazgo y gestión organizacional. No podemos separar. Hay un psicólogo chileno que dice que todos tenemos una especie de esquizofrenia cultural. La esquizofrenia es una patología que hace que las personas vivan en dos mundos y ambos muy reales. Cuando nosotros separamos el liderazgo de la gestión organizacional, hace que nosotros nos comportemos en ciertos dominios de una manera y en otros dominios de otra manera. Es como cuando ese empleado de una empresa, cuando están comiendo en el comedor de la empresa, cuenta chistes y es el más gracioso y todos los aplauden. No sabes lo que es Francisco, es fantástico. Y a la noche cuando va a cenar se junta en la mesa con la familia y el nene que había aprendido un cuento de salón en segundo grado lo quiere contar y el padre lo mira y dice: en la mesa no se cuentan chistes. Y el pibe dice: pero mirá que es de salón, ¿eh? Dice: en la mesa se come y se conversa de temas importantes de la familia. Al otro día está él, antes que empiece a trabajar, contándole un chiste, no de salón, a sus compañeros. Esto dice un psicólogo chileno muy interesante, esto es parte de nuestra esquizofrenia porque hemos dividido al ser del hacer. Hemos dividido al liderazgo de la gestión. Vivimos en un mundo, dice acá, cromático y complejo. ¿Sigue habiendo blancos y negros? Por supuesto, pero esos blancos y negros suceden en un mundo de colores y no se gestiona un mundo cromático desde el blanco y negro solamente. Nosotros tenemos blancos y negros como cristianos, tenemos una moral cristiana. Hay temas que hoy están en este mundo complejo que ustedes lo deben tener en sus propias iglesias, por supuesto. Acabo de llegar de Chile, de una reunión con sociedades bíblicas invitados, debatiendo el tema del aborto que se acaba de aprobar por triple causal. Este es un tema para nosotros de blanco y negro. Sucede en un mundo complejo. La pregunta es cómo me paro yo en un mundo complejo desde mis blancos y negros. Y habrá momentos donde hay cosas que se gestionan de un lugar diferente. La complejidad, dice acá en esta placa, se caracteriza porque hay múltiples variables, que por supuesto también incluyen blancos y negros. Claro que sí. Pero el líder del siglo XXI necesita reposicionarse, mirando alrededor, mirando el fenómeno de la llamada realidad y ver que no se avanza peleando por blancos y negros, sino que se avanza sosteniendo blancos y negros en la complejidad de este mundo que nos rodea. El desafío de nosotros como líderes es superar la complejidad. Y para eso necesitamos competencias, necesitamos habilidades, necesitamos aprender nuevas cosas. Acercándonos al final, el pastor Satirio, visitándonos en Varadero, mencionó algo tremendo que después tuve la oportunidad de profundizarlo con él.
Él hablaba de que había una encuesta donde se hacía un relevamiento a los cristianos respecto a las necesidades que tenían. Y entonces hablaban de necesidades espirituales, necesidades emocionales, sociales, financieras, y que la encuesta decía que la gente encontraba respuesta a sus necesidades en un 16% en las iglesias, pero no en un 84%. Yo ordené esta encuesta para hacerla simplemente más didáctica de la siguiente manera. Fíjense. Tenemos necesidades, volví a la anterior por favor, gracias. Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades relacionales y sociales, necesidades financieras. Si cada una de estas 4 partes nosotros las separamos y decimos es un 25%, y la gente nos dice a nosotros que encuentran respuestas en la iglesia a las necesidades espirituales, en la próxima placa ustedes verán simplemente que están encontrando respuestas en un 25% de las necesidades y el 75% lo va a buscar afuera. Y el pastor Satirio decía, esto es una de las respuestas de la volatilidad y la falta de permanencia de las personas en las iglesias. Que en el siglo XXI no hemos revisto, ampliado, fortalecido y animarnos a incluir en nuestro mensaje aquellas cosas que las personas tienen necesidad. Miren, durante 400 años pensábamos que éramos seres racionales y pensantes que teníamos emociones. Y hoy podemos animarnos a pensar que somos seres emocionales que pensamos. Imagínense ustedes lo que tenemos para poder trabajar. Con esto simplemente se las dejo esta placa para que ustedes después la revisen, la que viene ahora, que son simplemente 10 puntos para que ustedes lo vean después, de dónde necesitamos los líderes del siglo XXI pararnos en términos de aprendizaje, en términos de acercarnos a observar el fenómeno del liderazgo y la gestión, para facilitar procesos de aprendizaje, para facilitar procesos de gestión sustentable, para que nuestras organizaciones sean sustentables. El líder del siglo XXI, a diferencia del líder del siglo XX, mira de la siguiente manera con un compromiso a observar. El líder del siglo XX miraba del crecimiento a la sustentabilidad. Algo así como crezcamos y después veamos cómo nos sostenemos. El líder del siglo XXI, comprometido desde una observación diferente, dice: ¿cómo vamos a sostener el crecimiento con el cual estamos comprometidos? En otras palabras, observa de la sustentabilidad al crecimiento. Y esto claramente no se puede hacer solo, pero comienza por cada uno. Esta es una placa muy interesante, la que sigue. No la van a ver, la que sigue, por favor. ¿Y la que sigue? Ahí está. Hay una placa anterior que no la van a ver, pero yo se las leo de acá. Es una placa con las palabras finales de un obispo en la abadía de Westminster, donde este obispo al fallecer escribe en su lápida lo siguiente. ¿Podés volver atrás, por favor, de la placa esa? Ya volvemos con esta. Miren lo que dice. Cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, por favor, les pido apúrense a escuchar porque me habían pedido 50 minutos, estoy en 48 minutos 20 segundos. Si ustedes se escuchan rápido y yo lo digo rápido, llegamos a los 50. ¿Qué les parece? Cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. ¿Quién no estuvo en ese lugar, no? Al hacerme mayor y más sabio descubrí que no se podía y me resigné a cambiar a mi país. También resultó imposible. En mis últimos años intenté desesperado cambiar al menos a mi gente más cercana, pero fue igualmente inútil. Ahora, en mi lecho de muerte, caigo en la cuenta de que si simplemente hubiera cambiado yo mismo en primer lugar, mi ejemplo habría transformado a mi familia. Con su apoyo, con su inspiración, habría podido mejorar mi país. Y quién sabe, tal vez habría podido cambiar el mundo. Razón por la cual ahora sí la placa esta pregunta para todos nosotros. Pregunta, porque ese es el estilo del líder siglo XXI. Pregunta, ¿fin o comienzo? Desde cada uno, por supuesto, la invitación es que sea el compromiso de un comienzo. Y el comienzo tiene que ver con el paso a ir a observar y no quedarnos solamente en lo que miramos. Y la invitación es a observar
el fenómeno, la zarza ardiente del liderazgo en el siglo XXI y de la manera en que hacemos lo que hacemos, donde lo hacemos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.